Buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Criterio Doctrinario, una iniciativa de Bufete Equinomatus en la cual decimos las cosas como son. El día de hoy tenemos un episodio de homenaje para esos servidores públicos que perdieron la vida trágicamente en cumplimiento del deber. Es un humilde homenaje a su trabajo, a su servicio y a esta República de Guatemala a la que tanto amamos y defendemos. Este episodio se está emitiendo el 18 de enero de 2026 desde la ciudad de Guatemala. Y el tema que queremos compartir con ustedes es la historia y papel jurídico de la policía en nuestro país. Para hablar de la historia de la policía es necesario remontarnos a la Edad Antigua, al concepto de las ciudades-estado de los griegos, conocidas como politeia. En estas entidades estatales, que fueron el predecesor de los reinos e imperios antiguos, se organizaba la sociedad para poder atender necesidades de ornato, salubridad, ordenanzas de carácter de convivencia pacífica y social, como vigilancia de mercados, cumplimiento de pagos de impuestos y de tributos y demás temas. Es en este contexto de la antigüedad helenística que surge el concepto de una policía como una agencia o fuerza de carácter gubernamental que tiene la capacidad de ejercer hasta cierto punto alguna clase de violencia. Igualmente en la Roma imperial se instituyó una figura muy similar con el fin de mantener la paz dentro de las distintas ciudades que se enmarcaron en el concepto del Imperio Romano en sus diversas etapas, siendo la última la etapa imperial. Durante la Edad Media se limita mucho la existencia y ejercicio de estas funciones de carácter policial por el mismo trasfondo de la modificación de la estructura jerárquica y social de la cultura o la civilización medieval cristiana. Vamos desde básicamente el siglo V después de Cristo hasta el Renacimiento, en un sistema en el cual se fortaleció el poder de la iglesia, el poder de los señores feudales y el poder de los gremios en el concepto de las ciudades medievales como tal, y se suprimieron en algunos momentos estas figuras de policías o de funcionarios a cargo de la paz social dentro de las ciudades, destacándose la intervención militar de las fuerzas regulares, irregulares o mercenarias en determinado momento para poder mantener el orden dentro de estas comunidades. Este es el concepto que llega a América, a la Hispanoamérica, en el siglo XV, con la llegada de siglo XV y XVI, con la llegada de los españoles a los castellanos al territorio de los países que hoy se conforma Hispanoamérica, que van desde México hasta la Argentina y Chile, en los cuales se trae un sistema heredado del feudalismo medieval en una notoria transición hacia un poder monárquico absoluto, que trae el resurgimiento de esta figura del policía como un agente del orden público y de la paz social. Ya adentrándonos un poco más en la historia de nuestras instituciones policiales, en el territorio de lo que hoy es Guatemala, que era una capitanía general dependiente del Virreinato de Nueva España, con sede en la Ciudad de México, se estableció un sistema que respondía al absolutismo monárquico que impusieron los Borbones en el siglo XVII. Se aparta mucho el modelo del soldado policía o de la fuerza militar ejerciendo seguridad pública, y se instituyen ciertos mecanismos que tendían más al mantenimiento del ornato, de la salud pública y de la paz social. Por lo tanto, habían como centinelas para cuidar la noche, serenos, que eran los que iban avisando las horas en las calles al amanecer y a la caída del sol, los que prendían en donde habían las lámparas públicas que eran de llama, y se instituyó también mucho la figura de los alcaides
como los encargados de custodiar a las personas que estaban detenidas en espera de una sentencia. En el derecho colonial no existía la prisión como una pena propiamente dicha, sino era una situación jurídica en la que se encontraba una persona mientras era investigada por la comisión de una infracción al orden civil o una herejía, en el caso del Santo Oficio, que en su momento pues también tuvo facultades inquisitivas respecto a ciertas conductas de las personas. Normalmente, como una acotación histórica, las penas durante la época colonial, o sea, previo a la Revolución Industrial, se infligían de forma física sobre las personas o pagos de multas, y finalmente, pues en casos extremos, la pena de muerte, que estuvo instituida durante pues toda la vida colonial del territorio que hoy conforma Guatemala. No obstante, en su momento la prisión como tal no fue un castigo, sino un medio para el enjuiciamiento. En sí es importante tomar en cuenta que obviamente en su momento la institución policial o la institución de lo que hoy podríamos entender como una policía, pues sí existió durante la época colonial. Sin embargo, con funciones más de hacer cumplir las ordenanzas ejecutivas de los capitanes generales, que eran las autoridades de gobierno dentro de los territorios coloniales, que tenían esa categoría, por supuesto. No olvidemos que el capitán general, obviamente su título lo dice, es una persona con grado y rango militar, por lo que no existía una separación entre la institucionalidad civil de la policía de la institución de las armas, como podría ser la existencia de una tropa regular o un ejército. Eso es pues específicamente durante la época de la colonia en el territorio hispanoamericano, ubicándonos en el contexto de una capitanía general que era una dependencia de un virreinato. Ya adentrándonos en la historia moderna de la policía de Guatemala, ya hablando de la época independiente, no es sino hasta el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios, como algunos lo critican, de la dictadura liberal de Justo Rufino Barrios, en la que se instituye un cuerpo policial de carácter urbano, dependiente de la municipalidad como un órgano de gobierno local, que buscaba principalmente pues el control de las poblaciones aglutinadas ya como una pues organización de carácter urbano. Recordemos que durante esa época era bien distinguible la situación urbana y rural de las poblaciones en el país, y el esfuerzo institucional por crear esta figura de la policía fue específicamente para el territorio urbano, es decir, las cabeceras departamentales y las municipalidades contaban con fuerzas de policía locales que lo que buscaban era pues mantener el orden y ejecutar nuevamente las ordenanzas de carácter municipal. Las ordenanzas del organismo ejecutivo siempre dependían pues de las fuerzas armadas y del ejército. Sin embargo, el periodo liberal, que termina pues con la Revolución de Octubre de 1944, tuvo una transformación en el hacer policial durante el gobierno de Jorge Ubico, en el cual se establecieron ya los cuerpos de policía nacional, existiendo un cuerpo de policía secreta y un cuerpo de policía regular, que se encargaba directamente de atender la ejecución de las órdenes del presidente, en su momento del jefe de Estado, para ser un poco más genérico en ese sentido, no entrar en una controversia semántica. Entonces, bajo esa figura es que empiezan a surgir los diversos cuerpos de policía, como era la policía secreta, famosa de Jorge Ubico, la Policía Nacional, la PN, en su momento, y existió también una Guardia de Hacienda que tenía funciones policiales, pero se encargaba directamente del cuidado y mantenimiento de la obra pública. Bajo esa excusa, pues se cometieron bastantes arbitrariedades, bastantes abusos que no podemos negar el día de hoy, pero que también fueron utilizados por los gobiernos posteriores como un mecanismo de represión y un mecanismo de control social extremo sobre las poblaciones. Los gobiernos revolucionarios lo utilizaron, los gobiernos contrarrevolucionarios lo utilizaron, y se recrudeció durante la época del conflicto armado interno, cuando los cuerpos de policía se utilizaron para la persecución de opositores políticos, que es algo
pues innegable de nuestra historia y bastante lamentable. Llegamos entonces con esos antecedentes a la época constitucional, en la cual se inicia un esfuerzo por modificar la estructura policial de un sistema dependiente de la Fuerza Armada Militar hacia un sistema de Policía Nacional Civil, lo cual se empieza a reconocer en algunos artículos de la Constitución, pero no es sino hasta después de la firma de los acuerdos de paz y con la reforma policial establecida en 1997, año del cual es la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil actualmente, que se diferencian estos dos cuerpos, tanto el militar como el de Policía Nacional Civil. Y en ese contexto es entonces donde ya entramos al contenido jurídico propiamente dicho, de hablar de cuáles son esos principios fundamentales del actuar de la policía y su relación con el sistema de justicia penal en Guatemala. De la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil desprendemos una serie de principios que ayudan a interpretar su conducta y acción en la vida pública del Estado de Guatemala. En primer lugar, es una institución de carácter armado, obviamente, de naturaleza civil, profesional, jerarquizada, apolítica, obediente y no deliberante. Es el brazo armado que tiene el Estado a su disposición para cumplir los fines que establece esta propia ley orgánica, como son el mantenimiento del orden, la seguridad y la tranquilidad pública, la prevención, investigación y el combate a la delincuencia, y ser un auxiliar de la justicia, específicamente en la ejecución de órdenes de captura y las diversas órdenes que dan los jueces de todos los ramos. Es importante tomar en cuenta que como un órgano dependiente del Ministerio de Gobernación, es decir, una dependencia que tiene la categoría de dirección general, está sujeta a las disposiciones que tome el Ejecutivo en Consejo de Ministros, y es por esta vía del derecho administrativo que sus decisiones y actos son justiciables, es decir, son revisables por un juez competente. ¿Qué relación tiene la Policía Nacional Civil con el sistema de justicia penal? Pues es el primer eslabón del ciclo que compone a todas las instituciones que integran este sistema. Empezamos por la policía, pasamos por el Ministerio Público, el organismo judicial a través de la Corte Suprema de Justicia y los diversos jueces y magistrados, el Instituto de la Defensa Pública Penal como una garantía del derecho de defensa, y el sistema penitenciario que se encarga del resguardo y la ejecución de las sentencias del orden penal. La Policía Nacional Civil entonces viene a ser el primer eslabón tanto en la investigación como en la ejecución de las órdenes provistas por los jueces penales bajo la consigna del resguardo de la paz pública y el orden social. La defensa de la persona y de sus bienes es la consigna principal que tiene la Policía Nacional Civil. De acuerdo a lo indicado en esta misma ley, el fin o la ontología de la Policía Nacional Civil debe ser más que la represión, la prevención. De tal manera que la policía debe no solo reaccionar ante el delito, sino con su presencia prevenirlo. Sin policía es imposible que haya república. Y si no hay personas que dediquen su vida y su trabajo a esta institución, es imposible que haya una fuerza de policía. De la forma más humilde y respetuosa, este episodio de Criterio Doctrinario está dedicado a los agentes de la Policía Nacional Civil que perdieron la vida el día de hoy, a sus familias con quienes nos condolemos por haber perdido a ciudadanos muy valiosos en el ejercicio del deber, que es proteger nuestra vida y proteger nuestros bienes. Este humilde homenaje se hace llegar a los siguientes agentes de la Policía Nacional Civil: Claudia Azucena Muñoz Ramos, Samuel Valentín Matul Obispo, José Efraín Revolución Barrera, Luis Alexander Cetino Pérez, Fernando Alexander Batres Ordóñez, Giovanni Darío Tecú Cesam, Sami Iván López García, y a todas sus familias. Esperamos que el Señor les dé fuerza para enfrentar el dolor que significa la pérdida,
pero que siempre miren con la frente en alto la digna labor de sus parientes caídos en el ejercicio del deber.